Muy bien, aquí nuevamente, y a pedido de los millones de suscriptores, millones, ya quisiera, que nos están pidiendo que hagamos más temas sobre estos dispensadores, al ver nuestro video anterior de cómo reciclamos uno de estos envases de un medicamento cuyo enlace les estoy dejando, y por supuesto atendiéndoles a ellos, lo que vamos a hacer ahora es desarmarlo totalmente a uno de estos y ver cómo funcionan. Entonces, como este está funcionando perfectamente y este también, al que vamos a desarmar es a este, que está fallándonos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, quitamos esto de aquí. Esto lo colocamos por aquí nomás. Ahora fíjense. Algunos no son transparentes. Este se puede ver todo el interior. Vamos a quitar esta manguerita que sale así, colocamos por aquí. Ahora vamos a quitar esto que también sale de la misma forma. Ahí lo podemos ver, ahí está. También vamos a quitar este de aquí, esta pieza que está metido aquí, pero eso lo vamos a hacer al final, porque para sacarlo debemos de destruirlo. Lo dejamos ahí. Ahora sí vamos a quitar todo esto. Esto debe salir por aquí, pero antes vamos a quitar este empaque con un alambre. Hacemos un pequeño gancho y lo jalamos. Esto debe de salir muy fácilmente. Ahí está. Este es un simple empaque, ¿sí? Ahí está, ¿ve? Y como esto está metido a presión, esto debe salir, por ejemplo, presionándolo contra la mesa. Si no, por aquí tengo una técnica infalible para eso. Colocamos su propio envase y le damos un golpecito. Así. ¿Vieron? Todo desarmado, pero salió. Ahora vamos a ver cómo estaba. Quitamos esto con bastante cuidado, ¿sí? No se nos vaya a caer y perder, porque estas piezas son muy escurridizas. Por aquí nos falta una. Ahí está. Fíjense en esta bolita lo transparente que es, ¿sí? Y esto lo podemos usar en algo que al final les voy a comentar. Se presta perfectamente para eso. Fíjense, ve. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a colocar ahí donde estaba. También les recomiendo trabajar piezas como estas sobre una franela, así no se les va a perder. Ahora esto viene ahí adentro, su resorte, y ahora este pistón que trabaja aquí adentro moviéndose alternativamente. Ahora bien, la falla más frecuente de estos dispensadores es que este pistón disminuye su diámetro, trayendo como consecuencia la falta o disminución de presión, el cual va a afectar la salida óptima del contenido hacia el exterior. Sí, y lo único que podríamos hacer en este caso es estirarlo así un poco para que recupere su diámetro original, pero eso lo debemos hacer con mucho cuidado para no dañarlo. Y así, y con un poco de suerte, nuestro dispensador podría estar funcionando como la primera vez, porque como ustedes saben, estas piezas no creo que las vendan, pero otra alternativa sería conseguirnos un dispensador que nos sirva de donante. Sí, muy bien. Ahora quitamos este empaque, junta tórica o algo por el estilo, para luego sacar el émbolo y el resorte. Y esto se saca, ¿sí? Extrayendo esta punta que está metido a presión. Y eso lo vamos a hacer con este pequeño punzón, cuyo diámetro es de 1 milímetro, recuerden. Y lo introducimos por aquí y le vamos a hacer presión contra la mesa. También recuerden hacer esto envolviéndolo con un pedazo de plástico o un trapo para evitar que todo esto salga volando. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí lo tenemos.
Ahora quitamos esto y quiero que se fijen en el eje de esta pieza. No tiene forma circular, o mejor dicho cilíndrica, más bien tiene unas estrías. En este caso tiene 3, en algunos tiene 4, y eso es para que cuando esto ingrese aquí se formen pequeños orificios cuya función es muy importante, que les estaré explicando al final mediante un diagrama. ¿Sí? Muy bien. Ahora quitamos este resorte, esto lo colocamos a un lado. Ahora quiero que se fijen en este otro detalle, en el agujero del émbolo. Uno de los lados es mayor que el otro, y eso debemos de tomarlo en cuenta al momento de armarlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces por aquí ya tenemos todas las piezas de nuestro dispensador, pulverizador o atomizador. Ahora vamos a armarlo. ¿Sí? Vamos a empezar por ese lado. Primero vamos a colocar su manguerita, que viene así. Ahí está. Ahora esta bolita, como les dije, esta bolita podríamos usarlo para hacer un microscopio casero. ¿Sí? Se presta perfectamente para eso. Si lo hago, les estaré avisando. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a colocar esto por aquí. Ahora este resorte lo podemos colocar en cualquier sentido, ¿sí? Así. Ahora la parte donde va el pistón o émbolo. Primero el resorte, que tampoco tiene sentido. Y ahora sí, este pistón, que sí tiene sentido. ¿Sí? El agujero de mayor diámetro va hacia el resorte. Así. Ahora este otro. Esto lo colocamos así y entra a presión hasta el fondo y listo. Ahí está. Ahora esta junta, esto entra ahí. Ahora este viene aquí adentro. Ahí está, ve. Ahora luego el empaque, ¿sí? Primero todo esto, y esto, como ya saben, entra así a presión. Está un poco duro, pero ya está. Ahora sí, este empaque, esto bien al fondo. Ahí, con esto está mejor. Ahí está, ve. Y el último, este no tiene posición definida, ingresa así y listo. Y antes de probarlo, vamos a ver, ayudado con un diagrama, cómo es que funciona nuestro dispensador, pulverizador o atomizador. ¿Sí? Bien, por aquí hemos dibujado este diagrama para ver cómo funciona nuestro dispensador. ¿Sí? Entonces este es el mecanismo que nosotros presionamos por la parte superior. Entonces todo esto va a bajar de esta manera y por supuesto va a contraer a este resorte. Y mientras todo esto está bajando, acá se produce una presión en esta cámara, y esta presión va a hacer que este pistón suba un poco, suba abriendo estos orificios que tenemos por aquí, ¿sí? Recuerdan, en este caso son 3 orificios, en algunos son 4, los cuales se abren y por aquí sale el líquido y se va hacia el exterior. Bien, y por supuesto que este resorte se va a contraer, ¿sí? Bien, entonces cuando ya soltamos esto va a subir por efecto
o por la fuerza de este resorte, a la vez que este resorte, ¿sí? Este resorte va a empujar al pistón hacia su posición inferior, cerrando estas aperturas para que el líquido que está acá o el aire no ingrese a la cámara, sino por el contrario, ¿sí? Ingrese por la parte inferior. Entonces, cuando acá ya se está creando un vacío, lo que va a pasar con esto, con esta bolita, es que esto va a subir, haciendo ingresar el líquido a la cámara, ¿sí? Y nuevamente, cuando ya nosotros hacemos presión aquí, la bolita va a regresar y va a tapar la entrada, ¿sí? Para que el líquido no regrese, y todo el ciclo se repite nuevamente. Esto bajamos y esto va a abrir, por supuesto contrayéndose esto, y el líquido va a salir, ¿sí? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora sí, un poco de alcohol. Vamos a probarlo, a ver si está mejor, igual o peor a como estaba. Vamos a ver, hay que darle tiempo. Ahí está. Creo que está mejor, mucho mejor. ¿Vieron? Perfecto. Tenemos dispensador para un tiempo más. Muy bien. Pero como habíamos quedado quitar esta pieza que está aquí incrustada, y para eso no queda más remedio que destruir todo esto, pues tenemos que hacerlo. Vamos a cortar alrededor y sacar todo de ahí. Por favor, no intenten hacer esto porque se pueden causar graves daños, ¿sí? Por favor, no lo intenten. Aquí ya lo estoy haciendo para que ustedes vean cómo es, ¿ok? Bien, entonces este último corte del refuerzo que tenemos ahí adentro, y ya está. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a cortarlo por aquí para ver cómo es el ingreso o la salida previa al exterior del líquido. Fíjense, aquí hay un orificio en la parte superior, no está al centro, ¿sí? Ahora vamos a cortar alrededor para quitar la pieza. Así, esto, y ya debe salir así. Ahora sí podemos acceder a nuestra piecita. Ahí está, que previamente lo estaba intentando sacar con una aguja y ahí lo dañé un poco. Fíjense aquí, ahora sí. Ahora fíjense en esto, en este detalle. Fue hecho por esta aguja al tratar de sacar esa pieza. Esta parte es plana y fíjense aquí en este agujero en la parte inferior, no está al centro, ¿sí? Ahora esto ingresa a esta parte, ¿sí? Por un lado, y al salir al exterior sale por el centro, por el agujero que ven aquí en el centro. El agujero que está al costado fue realizado por esa aguja, ¿sí? Entonces al salir ya al exterior por la parte central, esto va a producir el efecto abanico que se ve en el dispensador, y eso se da porque aquí lo vamos a ver mucho mejor en este del otro dispensador, el cual dicha pieza se le cayó de forma espontánea. Felizmente lo pude encontrar. Entonces por aquí todo igual. Aquí tenemos el agujero, sí, que no está en el centro, y todo esto de acá es completamente plana. Ahí se ve. Entonces el líquido sale por esa parte, y para salir al exterior por el centro debe tomar, fíjense aquí, no sé si se nota, estos tres caminos que ven aquí
o ranuras, pero esas ranuras no van al mismo centro, sino van al costado del agujero central, fíjense. Entonces eso hace que el líquido al salir al exterior, ¿sí?, gire y produzca el efecto de aspersor o abanico. Es el mismo principio que vimos cuando reparamos un dispensador o pulverizador cuyo enlace les estoy dejando, ¿sí? Muy bien, entonces espero les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima.